Los temas más importantes en la política internacional es lo que la universidad puede enseñar sobre la Constitución, sobre las leyes, sobre el derecho internacional, sobre los tratados y fundamentalmente sobre la integración. Por eso invitamos hoy a Cayetano Núñez, profesor emérito de varias universidades europeas y ha formado muchos cuadros en América Latina y especialmente en Venezuela. Recientemente fue llamado para asesorar al gobierno de El Salvador en la elaboración de una nueva constitución y también al gobierno de la República Dominicana. Él se encuentra en Caracas y dando algunos cursos, conversábamos con él sobre temas tan importantes como la integración europea, que nace en 1951 frente al conflicto de la Segunda Guerra Mundial y los problemas que generó, donde los estados decidieron ceder parte de la soberanía y crearon el Tratado de Roma para poner sobre todo el carbón y el acero en función de la unidad y no de la convergencia hacia el conflicto y a la guerra. Además también empezando la energía nuclear a manifestarse, como fue en Hiroshima y Nagasaki en 1945, los desarrollos de Francia e Inglaterra sobre todo, y los demás que tenían inicio en la energía nuclear, se ponen de acuerdo para utilizar el átomo con fines pacíficos. En 1957, y lo va a decir el doctor Cayetano Núñez, se creó la Unión Europea como Comunidad Económica Europea, pero fundamentalmente como integración económica y de intercambio, con la idea, 30 años después de crear la Unión Europea, con un marco político, jurídico, con una diplomacia común y una moneda común que se expresa posteriormente en el euro. Hoy, como nos dice el Cayetano Núñez, la Unión Europea es un paradigma, es un modelo para los sistemas de integración, tanto de África, del mundo árabe, como también de América Latina. Acá, en el Mercosur, en la Comunidad Andina de Naciones, en el CARICOM y en el Sistema Centroamericano de Integración, e incluso en la Comunidad de América Latina y el Caribe, la CELAC, ha venido privilegiándose el pensamiento integracionista y negociar en bloque, como pasó recientemente con las negociaciones entre América Latina y China, o han ocurrido negociaciones entre América Latina y el mundo árabe, América Latina, África, y fundamentalmente los intercambios con la Unión Europea, particularmente ahora cuando la Unión Europea rompe con la política de Donald Trump en esa unidad que tenía permanente, y vemos que países como Francia, Italia, Portugal, España, con gran migración hacia América Latina, y en el caso de Venezuela también, quieren relaciones económicas más estrechas entre Europa y América Latina y el Caribe en mercados complementarios. Igualmente nos conversaba el profesor Núñez sobre la importancia del derecho constitucional en esa dimensión de ir al carácter internacional. Además, la importancia del derecho electoral, donde la Universidad Latinoamericana y del Caribe, la ULAC, va a abrir una especialización en derecho electoral y fundamentalmente las reformas necesarias que nuestras leyes y conceptos y principios deben tener en materia electoral para perfeccionar la democracia. Es parte de esa enseñanza que nos dejan los hombres que han escrito varios libros sobre este tema, incluyendo proyectos de constituciones como la que vimos en América Latina y en otras partes del continente, y que tiene una experiencia que nos sirve a nosotros como ejemplo para seguir estudiando e intercambiando conocimientos e ideas. Desde que los griegos hablaron de democracia, estaba la consulta directa al pueblo. Por eso, conversando con Cayetano Núñez, político y de ciencias políticas y derecho en España, nos decía... Político no, profesor de ciencias políticas, nos decía Cayetano Núñez que la consulta es necesaria, que la participación del pueblo cada vez es más fundamental para desarrollar la democracia. Claro. El Estado de Derecho hoy día no se puede concebir sin que lleve el apellido de democrático. El Estado no son una serie de leyes, sino una serie de leyes aprobadas por los pueblos. En el fondo, en Europa se realiza esa consulta popular. Siempre es perfeccionable. Por ejemplo, en Europa no existe algo que sea... Si no recuerdo mal, la primera vez que se puso fue la Constitución colombiana del 91, me parece, luego aquí se recoge, que es el revocatorio. El revocatorio me parece fundamental. Consulta el revocatorio existía en los viejos fueros castellanos. Ajá. En los viejos fueros castellanos existía el revocatorio. Podías quitar al individuo que mandabas a las Cortes, y si había recibido regalos del rey en lo personal, le podías hasta cortar el cuello.
le quitabas la representación. O sea, que eso es así. Pero en las constituciones nuevas en América Latina hay ya referencia, en el caso de Venezuela. Sí, el revocatorio, bueno, en la colombiana, está en la venezolana, en el nuevo constitucionalismo que ha surgido, está en la que yo participé de Bolivia, que todavía no ha sido aprobada, también está el revocatorio. Que claro, a mí me da un cierto miedo el revocatorio. El revocatorio debe estar sujeto a ciertas condiciones. El revocatorio, no pensemos que es, y ahora este presidente que tenemos no nos gusta, lo quitamos porque no. No está concebido tanto para las más altas jefaturas del Estado, aunque aquí ha habido referendas sobre esas cosas, sobre eso, sino sobre muchos funcionarios, que los que le han votado en ámbitos municipales y tal, perfectamente, ¿por qué no van a...? Es interesante esa referencia a los revocatorios y a la Constitución latinoamericana, como usted ha sido uno de los profesores españoles, como han tenido tantos alumnos de América Latina, lo han llamado para asesorar otras constituciones, recientemente El Salvador y también República Dominicana. Sí, bueno, esta de El Salvador ha sido la última que estuve como asesor. Era el único asesor independiente, era el único asesor foráneo de allí. Fue una experiencia para mí muy entrañable. Todavía no entregamos el documento al presidente Bukele, pero todavía no ha sido aprobado. Esperemos que lo sea cuanto antes mejor. Y para mí fue un trabajo muy bonito. ¿Y a la República Dominicana? También colaboré ahí con un grupo. Tuve una participación yo más reducida, pero también colaboramos Además, usted ha trabajado el tema, por ejemplo, de la participación electoral en la historia venezolana. Sí, tengo un libro sobre los orígenes de la participación política, no me acuerdo cómo se llama, en Venezuela desde 1800, bueno, desde la independencia, desde un poquito antes de la independencia. Hasta ahora, la Constitución del 99. Hasta que se aprobó la Constitución vigente. Inclusive estaba viendo unos trabajos suyos también muy gráficos, el tema en eso cuando hablamos de la desintegración del continente, las pérdidas territoriales. Bueno. Tenemos el tema de la Guyana nosotros con los ingleses, pero internamente también hubo movimiento. Cuando la corona estaba unida no pasaba eso. No. Eso ha sido uno de los, en mi opinión, el mayor drama, no de América Latina, de la América española, de Hispanoamérica, que hay que hablar así. Mire, ¿por qué se conservó el Imperio Español íntegro? Desde Filipinas, que por cierto dependía en su administración del Virreinato de México, esto a veces se olvida, todo el continente, la frontera con Brasil no es la que es ahora, ni muchísimo menos, y se conservó intacto. ¿Por qué? Porque había una integración, un único ejército. Un único ejército, eran varios ejércitos, pero todos bajo una sola autoridad. Y por eso se conservó. En cuanto aquello se rompió, fíjese, México perdió más de la mitad, 2.600.000 kilómetros cuadrados, si no recuerdo, de su territorio. ¿Cuánto perdió Bolivia? Pues Bolivia perdió cerca de 2 millones. Colombia perdió también, aparte de Brasil. Perú también. Es decir, los dos únicos estados unitarios, pero fuertes, unidos, no tanto unitarios, unidos que estaban, que fue los Estados Unidos de Norteamérica y la República, primero el Imperio Brasileño y luego la República Federativa de Brasil, se han ido comiendo terreno. Y en ese sentido vamos a profundizar un poquito también sobre los sistemas políticos del mundo, que usted ha escrito también sobre esto, pero después de los compromisos comerciales. Ya regresamos con el doctor Cayetano Núñez.